En esta ocasión vamos a analizar un video que me mandaron donde vemos a un ovni que deja una espiral, después produce un impacto o una onda de choque, tal vez como para irse a otra dimensión o simplemente explotar, no estoy muy seguro. Y esto se supone que fue grabado desde un avión, porque alcanzamos a ver el ala del avión y cómo pasa el cielo a su alrededor. Entonces este es el video original que me mandaron y vamos a analizarlo poco a poco. Vamos para esto a requerir acercarnos a nuestro objetivo, que es este pequeño objeto que se ve aquí. Si quisiéramos hacerlo digital con un pequeño lens flare podríamos hacerlo. Aquí es donde desaparece y nos deja la espiral. Mientras hay un impacto, vamos a verlo un poquito más atrás. El impacto, luego aparece esta zona que es como un halo de explosión, luego otro flare muy fuerte y luego otra explosión o energía que queda, no sé, incrementándose en el área y al final desaparece. Podemos ver las nubes abajo como están pasando y podemos ver el ala completamente negra. Vamos a ver los puntos a favor y los puntos en contra. Primero vamos a encontrar cuáles son los problemas en esta imagen. Para mí los problemas en esta imagen a simple vista es que deberíamos de estar en el interior del avión. No estamos en el interior del avión. Estamos pegados al ala tal vez, o estamos pegados a la ventana, pero no se ve como si estuviéramos en el interior del avión. Esto se vuelve un poquito difícil de creer porque debería de haber algún camera shake o alguien que tuviera el teléfono, si está grabando con teléfono, en la mano, pero parece que ya estaba todo preparado para hacer la grabación. Ahora vamos a analizar un poquito de lo que es el ala. En el ala podemos ver que no hay ningún color, ningún píxel, nada, es totalmente negra. Y esto no está bien. ¿Por qué no está bien? Porque en el ala deberíamos de ver esto. Este es el color que deberíamos de ver. Estos son los brillos y los reflejos que el ala debería de generar. Si ustedes ven el horizonte, aquí está nuestra línea de horizonte, los tonos rojos y naranjas y cómo se va degradando hacia el cielo hasta llegar a un tono negro. Aquí hay una estrella que es muy similar a lo que estamos viendo aquí, nada más que en este caso es de una baja calidad, pero igual son los tonos rojos, naranjas y un degradado hasta el cielo negro y una estrella. Y las nubes en blanco. Las nubes nos está indicando que la iluminación está arriba y hay partes de sombras abajo, como si hubiera luna o algo en la parte superior, que no vemos una luna, no vemos de dónde proviene la luz, pero esta es la forma en que está la composición. Esto es lo que deberíamos de tener en nuestra ala, estas líneas, estos reflejos y estas cosas. No tenemos nada de información en nuestra ala. Y cuando hubiera ese reflejo gigante, ese halo, deberíamos de tener el reflejo en nuestra ala, porque esto generaría luz y atmósfera para todo el lugar y no tenemos absolutamente nada. Entonces, desde mi punto de vista, esta ala está montada sobre esto. Ok, esa es una. Vamos a regresar con estos elementos. Vamos a ver qué pasa cuando hay una explosión. Aquí está la explosión en su máximo nivel y vemos que el ala está completamente negra, no hay ningún reflejo y no hay un cambio de luminosidad en las nubes. Las nubes siguen de la misma manera. Entonces no tenemos cambio de luz, simplemente se ilumina esta área como con una máscara, se hace un poco más brilloso para simular que está afectando el reflejo a la zona. Ok,
Esa es una. La otra, el parallax de las nubes. No existe parallax. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tenemos elementos al frente y tenemos elementos al fondo, a nuestro punto de vista, por la perspectiva, se van a mover más rápido los elementos que están al frente. Los elementos del fondo se van a mover mucho más lentos. Pero aquí se mueven al mismo tiempo. ¿Cómo puedo comprobar que se mueven al mismo tiempo? Vamos acá. Acá ya tengo puntos de traqueo en esta zona sobre las nubes. Y ustedes fíjense en los círculos cómo se mueven exactamente. Usted nada más ubique en esta parte. Todo se mueve exactamente al mismo tiempo, tanto este como este. ¿Y esto qué me está indicando? Me está indicando que el fondo no es un video, es una imagen que tiene desplazamiento de derecha a izquierda. Y estos puntos me lo están demostrando. Entonces ya tenemos dos elementos. Tenemos un ala recortada de color negro y tenemos un fondo que lo están moviendo de derecha a izquierda. Ahora vamos a ver los elementos que son el ovni en sí, que es lo que nos interesa. El ovni sigue esta línea. Hasta este punto, estas líneas yo las puse, claro. Hasta este punto y aquí desaparece. Después, en ese punto desaparece. Después aquí ya no se ve. Pero hay un resplandor en la zona donde está el círculo rojo. Y ese resplandor después se pierde y aparece otro radio, que es donde está nuestro círculo amarillo rodeado de rojo. Entonces el primero fue arriba y el segundo fue abajo. Eso significa que los pusieron en diferentes posiciones. Y además tenemos un tercero que está a la mitad, que es la explosión. Entonces tampoco se tomaron la molestia de ponerlo en la misma posición donde iba a ocurrir todo. Ok, seguimos con la posición de los elementos. Ya tenemos identificados un brillo, que es este, el primero. Después una pequeña explosión, que es este. Y después un flare grande. En diferentes posiciones los tres. Y viene el cuarto elemento que colocaron, que es el halo que va alrededor. Aquí lo estoy poniendo una elipse para que vean qué debería de ocurrir con ese halo si en realidad estuviera en esa posición. Aquí tenemos un rectángulo verde que se va moviendo con las nubes, y nuestro halo, que debería de ser el de ellos, se va moviendo con el fondo, porque al explotar ya no tiene impulso, entonces todo se disipa en esa área. Y este debería estar pegado con este, pero en lugar de eso, el halo que ellos pusieron lo tienen pegado al ala. Entonces el correcto debería de ser esto. Del momento que explota, debería de moverse en esa posición, porque todo se va recorriendo hacia la izquierda. Entonces con eso pues, se confirma que no está montado, no está en el lugar, y eso está sobre una imagen. Y bueno, para concluir con el análisis, me fui a buscar elementos extras que tuviera. Aquí ya podemos ver con lujo de detalle lo negro del ala, y existe algo que no esperé encontrar, o no esperaba encontrar, que es un pedazo de tabla o parche del lado derecho en la parte baja. ¿Por qué la pusieron? No sé si se alcanza a ver. ¿Por qué la pusieron? No tengo idea, pero ahí está. Y bueno, eso lo podrían poner sobre un video, pero en este caso creo que lo hicieron para que se viera más oscura el área y se perdieron un poco los elementos. Bueno, eso es lo que he encontrado hasta el momento de esta imagen. A mi punto de vista es un montaje mal hecho, sucio. No cuidaron los elementos centrales, que son los importantes, y todo el ambiente pues no corresponde. Además el ala, pues yo le hubiera puesto reflejo, le hubiera puesto más movimiento, más sensación de estar ahí. Le hubiera puesto la cabina, el pedazo de la cabina o de la ventana, y algo de movimiento, camera shake, no sé, en caso de que quisiera hacer un efecto visual de este tipo. Y bueno, por el momento es todo. Aquí ven que no se nota la tabla
negra que les decía, pero en esta toma está completamente visible. Y bueno, pues por mi parte es todo. Espero que les haya convencido este análisis y a ver qué hacemos después con esto. Pero es importante darnos cuenta de que hay mucho fake por todas partes. Adiós.